Escucha esto, a las 12 sonó una campana en mi iglesia, y mi iglesia no tiene campana. El sonido venía de arriba, como si alguien golpeara el aire con metal. Yo estaba solo, cerrando las velas, y aún así las llamas se inclinaron hacia la puerta, como si adoraran algo que estaba por entrar. No te voy a mentir, me dio vergüenza. Porque yo no era un devoto puro. Yo era el que daba sermones bonitos, y por dentro, guardaba una deuda secreta con Dios. Una promesa que hice en un día de pánico, y que luego enterré bajo la rutina. La segunda campanada me empujó a salir. El pasillo olía a humedad y a flores marchitas. Y allí, en el umbral, como si hubiera nacido del polvo, vi un sobre. Papel viejo, cera negra, y una frase escrita con letra firme: Mark es el nombre del que negó. Juro que mi pecho se apretó como si una mano invisible me midiera el pulso. Miré alrededor, nadie. Ni pasos, ni sombra. Solo el sonido de la campana, insistente, como una cuenta regresiva. Tomé el sobre. Estaba tibio, como si lo hubieran sellado recién. Lo acerqué a la vela y la cera brilló con un tono rojizo, casi vivo. Y entonces sentí algo peor que miedo, sentí que me conocían. Abrí la carta, y lo primero que vi fue mi nombre completo, escrito como si fuera un veredicto. Y debajo, una sola línea: esta noche verás el juicio. No vas a creer lo que encontré después. La carta tenía mi firma, pero yo no la había firmado jamás. Mi rúbrica estaba ahí, exacta, como si mi mano hubiera obedecido en sueños. La tinta olía a lluvia antigua, esa lluvia que cae en cementerios y deja el aire pesado, como si el mundo recordara. La hoja siguió revelando frases a medida que la acercaba a la luz. No era tinta normal, era como si las palabras despertaran. Leí: no temas la visión, teme lo que escondiste antes de verla. Y de inmediato, mi mente se fue al día en que prometí cambiar. Aquel día en que rogué: Dios, si me salvas, yo diré la verdad. Y luego, me salvé. Y luego, callé. Porque sí, lo digo como es, hubo drama. Hubo alguien a quien dejé cargar una culpa que no era suya. Alguien que se fue del pueblo con la espalda rota por los rumores, mientras yo seguía aquí, con mi lugar intacto, con mi voz respetada. La iglesia llena. La conciencia vacía. Volví a leer. Ahora decía: a medianoche, el agua será espejo. Allí verás tus sellos. Sentí una punzada, como si me clavaran una aguja en la nuca. Miré el reloj, 12:07. Corrí a la sacristía. Abrí el grifo con manos temblorosas. El agua cayó normal al principio, hasta que el sonido cambió. Ya no era agua. Era susurro. Como un coro bajo tierra. La superficie se endureció, lisa, oscura, perfecta. Y en ella apareció mi reflejo, pero mis ojos eran otros, brillaban como brasas. En mi frente, una marca se dibujó sola, como un sello ardiendo. Y entonces el espejo de agua me mostró algo que no era mi cara: una plaza llena de gente en silencio, mirando al cielo como si esperaran una sentencia. Y yo, en el centro, con un expediente en las manos. La campana sonó otra vez. Esta vez, adentro de mi pecho. Te lo digo sin adornos, la visión me obligó a recordar el pacto que yo mismo rompí. En el agua vi la noche exacta, yo arrodillado en el suelo de mi casa, llorando, suplicando por una salvación rápida. Dios, dame una salida y yo confesaré. Y sí, la salida llegó. La puerta se abrió. Pero mi boca se cerró. Volví del lavabo con la carta apretada contra mi pecho. Cada paso por el pasillo era como caminar sobre un juicio invisible. Las paredes parecían escucharme. Las imágenes de santos me seguían con ojos más pesados que antes. Me senté en el banco principal, donde normalmente aconsejaba a otros, y sentí una ironía cruel.
Yo era el primero que necesitaba consejo. En la carta, nuevas palabras aparecieron como si fueran dictadas por una voz lenta: el drama no es el pecado. El pecado es usarlo para esconder. Y ahí me golpeó: yo había convertido la tragedia de otro en mi escudo. Había permitido que una persona, Luz, así se llamaba, fuera señalada por algo que yo hice. No la defendí cuando me necesitó, porque mi reputación era mi ídolo secreto. La campana volvió a sonar, pero no de arriba, sonó dentro del confesionario cerrado. Caminé hacia él como atraído por un imán. La puerta se abrió sola, un poco, lo suficiente para mostrar oscuridad. Entré. No había nadie. Sin embargo, el aire estaba caliente, como aliento. Me senté y esperé, sin saber a quién. Entonces escuché una frase, clara, detrás de mí, como si alguien estuviera pegado a mi nuca. Tu confesión no es para salvarte. Es para devolverle el nombre al que se lo robaste. Las paredes vibraron. La rejilla del confesionario brilló y por ella, vi una sombra sin forma, como un rostro cubierto por humo. Me quedé inmóvil. La sombra dijo mi nombre otra vez, despacio, como leyéndolo en un registro eterno. Yo quise hablar, pero la lengua se me volvió pesada. En lugar de palabras, me salió un suspiro. Y en el suspiro, lo juro, escuché a toda la iglesia responder con un eco: amén. Cuando al fin pude levantar la vista, vi que la rejilla ya no mostraba humo, mostraba una plaza. La misma plaza del agua. Y miles de expedientes flotando como hojas secas. Y una frase final, inevitable: mañana no existe hasta que elijas. Atención, el agua dejó de ser agua y empezó a contar historias. Volví al lavabo, pero esta vez no corría, estaba quieta, como esperando mi rostro. Me incliné, y el espejo líquido me tragó los ojos. Y vi los sellos del juicio como si fueran capítulos. Primero, un sello se abrió con un chasquido seco. De él salió el sonido de todas mis mentiras juntas, apiladas, golpeándose entre sí. No eran frases, eran piedras cayendo. Cada piedra tenía el nombre de alguien a quien yo había decepcionado con mi silencio. Segundo sello, vi una mesa con pan y vino, pero el pan estaba quebrado en forma de corazón. Una mano invisible lo partía y con cada pedazo, yo escuchaba una excusa que había dicho para evitar la verdad. No era el momento. No era mi lugar. No me creerían. Excusas como rosarios rotos. Tercer sello, apareció Luz. Estaba de espaldas, con una maleta vieja. La gente la miraba como se mira a una culpable. Y yo estaba ahí, a 2 pasos, quieto, como estatua. Quise correr, pero mis pies en la visión estaban clavados al suelo por una sombra. La carta, en mi bolsillo, quemaba. La saqué. Ahora decía: las visiones no vienen para entretenerte, vienen para deshacerte. Sentí náuseas. Sentí que Dios estaba arrancando capas de mi máscara. De pronto, el agua mostró un cielo negro. Un relámpago, pero sin trueno. Y sobre la plaza, una balanza enorme hecha de humo. A un lado, palabras. Al otro, silencio. Y el silencio pesaba más. Entonces el espejo me devolvió mi rostro, y vi algo que no estaba antes, en mi cuello, una marca nueva, como una huella. Era el peso de mi omisión. Me incorporé con el corazón golpeando las costillas. La campana ya no sonaba, pero la iglesia estaba llena de un murmullo invisible. Como si las paredes rezaran por mí. Y en ese murmullo escuché, por primera vez, una orden que no era amenaza, sino invitación. Ve a la plaza. Miré el reloj. 12:59. Y afuera, el pueblo estaba demasiado quieto, como si esperara mi paso. Te lo advierto, cuando crucé la puerta, el mundo ya no era mi mundo. La plaza estaba iluminada sin faroles.
Una luz blanca, sin fuente, caía como una sentencia suave. No había viento, pero las hojas se movían como si alguien respirara detrás de cada árbol. La gente estaba ahí, de pie, inmóvil. Vecinos, comerciantes, niños, ancianos. Todos con la mirada clavada en el centro, donde una mesa larga esperaba, vacía. Nadie hablaba, y aún así yo escuchaba conversaciones. No de bocas, de memorias. Como si el aire fuera un archivo abierto. Caminé entre ellos y noté algo: cada persona llevaba un expediente invisible. Yo lo veía porque el borde brillaba cerca de sus manos, como papel con luz. Algunos expedientes eran delgados. Otros parecían ladrillos. En el centro, la mesa se llenó sola de carpetas. Y en la cabecera apareció un libro enorme que se abrió sin dedos. Las páginas pasaban como alas. Allí, en una hoja, vi mi nombre otra vez. Siempre mi nombre. Como si el juicio fuera un espejo que no admite escapatoria. Intenté retroceder. No pude. Mis pies se pegaron al suelo. La luz se concentró delante de mí, y entonces apareció una figura. No era un hombre. No era una mujer. Era presencia. Una silueta con túnica, pero el rostro era una ausencia perfecta, como si la cara no fuera necesaria para conocer la verdad. Y aún así, yo sentí que me miraba. El pueblo no respiraba. Yo sí, demasiado fuerte. La figura levantó una mano, y todos los expedientes flotaron un palmo. Cada carpeta se abrió en el aire y dejó caer una sola hoja. Una sola frase. Como si el juicio resumiera vidas en una línea. La hoja de un niño decía: perdonó rápido. La de un anciano: amó tarde, pero amó. La mía cayó al suelo y se quedó en blanco, al principio. Luego aparecieron letras como sangre en agua. Sabía la verdad y la guardó. Quise gritar. Quise explicar. Pero la plaza me devolvió mi propia voz, y sonó pequeña. Y entonces la figura sin rostro inclinó la cabeza, como si esperara algo de mí. Una campana sonó otra vez, y esta vez venía del cielo. Y el libro gigante pasó la página. Como si el siguiente capítulo ya estuviera escrito, o por escribirse con mi confesión. No me preguntes cómo, el ángel habló con la voz de mi madre, y eso fue lo que me rompió. Hijo, dijo, y yo sentí la infancia caerme encima como un techo. No me reces con la boca y me niegues con la conducta. La gente seguía inmóvil, pero sus ojos ya no eran ojos normales, eran espejos pequeños. En cada mirada yo veía una escena distinta de mí, como si mi vida estuviera proyectada en 100 pantallas. Vi mi sonrisa falsa. Vi mi silencio cómodo. Vi el momento exacto en que Luz pidió ayuda y yo miré a otro lado. Yo bajé la cabeza. Intenté arrodillarme, pero el suelo estaba duro como un no. Entonces el ángel sin rostro extendió la mano y apareció algo en el aire, una cuerda fina, luminosa, que me ató la garganta. No dolía, pero impedía mentir. Era un lazo de verdad. Tu drama, dijo el ángel, no es que pecaste. Tu drama es que predicaste mientras dejabas que otro cargara tu sombra. El libro gigante se inclinó, como si escuchara. Y de la mesa se levantó una silla vacía. Un lugar reservado. ¿Para quién es esa silla?, pregunté con la voz rota. El ángel señaló, y la luz se abrió como una puerta. Del otro lado apareció Luz. No como yo la recordaba, sino como la verdad la guardaba, cansada, sí, pero íntegra. Sus ojos no pedían venganza. Pedían justicia. La multitud no reaccionó, pero el aire sí. Se escuchó un murmullo, como páginas rozándose. Luz me miró. Y yo quise decir, perdón. Quise decir, yo fui. Quise devolverle el nombre.
Pero mi garganta se cerró, no por magia, sino por miedo. Miedo al derrumbe de mi imagen. El ángel acercó su ausencia de rostro a mi oído. Si eliges tu reputación, eliges tu condena. Si eliges la verdad, eliges la herida que cura. Entonces vi algo nuevo, detrás de luz, una puerta hecha de ceniza. Y sobre esa puerta, una palabra, salida. La campana sonó. El cielo se oscureció un tono. Y el ángel me ofreció dos cosas en silencio. Una pluma, y un juicio. Yo tenía que decidir qué firmar. Te juro que fue real, una balanza de humo descendió y pesó mis palabras antes de que yo las dijera. No había cadenas, no había metal, pero la balanza tenía gravedad. En un plato, aparecieron letras flotando, todo lo que yo había dicho para parecer justo. En el otro, se acumuló un silencio oscuro, todo lo que callé cuando debía hablar. Y el silencio pesó más. La gente, esa multitud quieta, empezó a temblar por dentro, como si cada uno recordara su propio expediente. Pero nadie se movía. Era un juicio sin gritos, y eso lo hacía peor, no había espectáculo, solo verdad desnuda. El ángel extendió la pluma hacia mí. Era simple, pero ardía como si estuviera hecha de un fuego frío. Escribe, dijo con voz de madre. No para impresionar a Dios. Dios ya sabe. Escribe para reparar. Yo miré a Luz. Ella estaba en la silla vacía, como una testigo que no pidió estar ahí. Y yo pensé, si confieso, se cae mi pedestal. Si callo, se pudre mi alma. La balanza soltó una hebra de humo que me envolvió la cabeza y me mostró una escena futura. Vi mi iglesia llena, otra vez, con gente escuchando mis palabras, pero yo hablaba como un eco vacío. Vi mi vejez con aplausos, pero sin paz. Vi mi tumba con flores y un silencio que me acusaba. Luego vi otra escena, yo confesando. Gente enfadada. Gente decepcionada. Mi nombre manchado. Pero en esa misma visión, vi a Luz caminando por la plaza con la frente alta, como si por fin el aire la dejara respirar. Tragué saliva. La cuerda de verdad en mi garganta apretó, no para asfixiarme, sino para impedirme el autoengaño. Tomé la pluma. La hoja blanca flotó frente a mí. Y el libro gigante abrió una página nueva. Era mi página, esperando una sola frase. En ese instante, la campana sonó como un trueno sin ruido. Y la puerta de ceniza, detrás de Luz, se entreabrió. Me llegó un olor a humo y a primavera, mezclados. Como si el fin del mundo pudiera oler a comienzo. Yo levanté la pluma. Y la punta tocó el papel. La primera letra decidió mi destino. No era una puerta normal, la puerta de ceniza respiraba. Cada vez que se abría un poco, salía un polvo fino, y ese polvo formaba imágenes en el aire, rostros, escenas, secretos. Era como si la ceniza fuera la memoria de todo lo que se quemó en la conciencia humana. Yo tenía la pluma en la mano y el papel frente a mí, pero mi brazo temblaba. Porque escribir yo fui no era solo una confesión, era una demolición. Y yo, aunque predicaba humildad, era adicto a mi imagen de hombre bueno. El ángel dijo algo que no esperaba: Dios no está disfrutando tu caída. Dios está esperando tu regreso. La voz de mi madre me atravesó. Recordé cuando ella me decía, la verdad duele, pero la mentira enferma. La plaza, de pronto, emitió un sonido suave, como miles de respiraciones contenidas. Vi que algunos expedientes empezaban a perder peso, como si el simple acto de decidir ya moviera el universo. Miré a Luz. Sus labios apenas se movieron, como si no quisiera empujarme, pero su mirada habló: devuélveme mi nombre. Yo escribí. No una novela. No una excusa. Una línea. La línea que me había faltado toda la vida. Yo hice lo que ella pagó.
En cuanto la última palabra cayó en la página, la balanza de humo se equilibró por primera vez. El aire se volvió más claro. Los ojos espejo de la gente se humedecieron, como si todos recordaran algo que necesitaban decir. El libro gigante absorbió la frase y la grabó como fuego en papel. Y entonces, el ángel sin rostro puso su mano en mi pecho, sentí que me arrancaba una astilla antigua, una culpa enquistada. Pero no hubo aplausos. No hubo alivio inmediato. Hubo consecuencias. Vi, como relámpago, el pueblo enojado mañana. Vi mi cargo vacilando. Vi amigos apartándose. El drama, ahora sí, venía por mí. La puerta de ceniza se abrió del todo. Detrás no había fuego ni oscuridad, sino un camino hecho de luz gris, humilde, real. El ángel susurró, ahora entra. La confesión es el inicio. La reparación es el juicio vivido. Y yo di un paso. La ceniza me cubrió los zapatos. Y el mundo, allá afuera, empezó a moverse otra vez, como si el tiempo regresara para cobrar lo suyo. Te lo digo claro, el juicio final que vi no era un espectáculo del fin, era una misericordia antes del fin. Cuando crucé la puerta de ceniza, no llegué al cielo ni al infierno. Llegué a mi propia vida, pero sin maquillaje. Como si Dios me devolviera al mismo lugar, con la misma gente, y me dijera, ahora, vive la verdad que escribiste. La plaza se deshizo como niebla. Los expedientes cayeron al suelo y se volvieron hojas secas. La luz sin fuente se apagó. Y de pronto estaba otra vez frente a la iglesia, con el sobre en la mano y el frío de la madrugada mordiendo mis dedos. Miré el reloj, 12:12. Como si todo hubiera durado un minuto. Como si el juicio hubiera ocurrido fuera del tiempo. Entré. Me arrodillé donde nadie me veía. La carta, ahora, estaba en blanco, excepto por una frase final que apareció lentamente, como el cierre de una profecía. La revelación no es para predecir el fin. Es para impedir que llegues al fin sin amor. Al amanecer, fui a buscar a Luz. No con discursos. Con hechos. Con la verdad delante, aunque me cortara. Le pedí perdón sin exigir absolución. Le ofrecí reparar, aunque me costara el respeto de los que antes me aplaudían. Y el drama llegó, como había visto, murmullos, acusaciones, puertas cerradas. Algunos me llamaron hipócrita. Otros, traidor. La iglesia se vació por semanas. Pero en medio del derrumbe, ocurrió lo único que no sabía describir, paz. No una paz cómoda, sino una paz austera, como pan duro que alimenta de verdad. La última noche, mientras barría la sacristía, escuché la campana otra vez. Una sola vez. Ya no daba miedo. Sonó como una confirmación. Y entendí el giro final. El juicio no empezó en el cielo, empezó en mi lengua. Y la voz de Dios, suave, cerró la historia con una orden sencilla. Sigue devolviendo nombres. Si te digo la verdad completa, es esta: después de mi confesión, no vino un final feliz, vino un final real. Hubo domingos con bancas vacías, miradas que cortaban, y noches en que el orgullo me pedía volver a mentir, solo un poco. Pero cada vez que esa tentación regresaba, yo recordaba la balanza de humo. El silencio pesa más que cualquier insulto. Luz no me perdonó de inmediato. Y eso también fue juicio. La reparación no es una frase bonita, es tiempo, constancia, y aceptar que tu caída es el precio de la paz ajena. Un día, meses después, la vi entrar a la iglesia sin miedo. No sonrió. Solo respiró hondo, como quien recupera un lugar que le habían robado. Aquella noche, la campana volvió a sonar. Esta vez no venía del techo. Venía de mi pecho, pero no como amenaza, sino como recordatorio. Y entendí el último secreto de la revelación: Dios no me mostró el fin del mundo,
Me mostró el fin de mi excusa.